helicóptero ahora. Son 3 helicópteros en el Chapotón. 1, 2, 3 y con un convoyzón para este Chapotón. El convoyzón que va llegando ahí, mira. Algo pasó. Mira, están sobrevolando, mira, ya están sobrevolando, mira. Allá está, mira, acá está. Acá está, mira. Mujeres se quiso pelar por acá, mira, güey. Las Fuerzas Armadas no usaron ni uno ni dos, sino 3 helicópteros Black Hawk para detener a un importante líder de la delincuencia organizada. La última vez que hicieron algo similar fue para detener a uno de los más importantes jefes de sicarios de los Chapitos, pero en esta ocasión logró darse a la fuga. Hoy la historia se repite, pero con 5 detenciones exitosas, entre ellas la de un jefe de seguridad de una de las facciones confrontadas al interior del cártel de Sinaloa. Tuvieron que pasar 2 días para que finalmente las Fuerzas Armadas decidieran revelar quiénes fueron los detenidos. La duda ahora es si fueron estas detenciones las que desencadenaron la ola de violencia por la que está atravesando la ciudad durante el fin de semana que termina. Pero la cosa no ha parado allí. Autoridades federales han confirmado que en medio de toda esta guerra intestina del cártel de Sinaloa, la Fiscalía del Estado intentó hacer todo un montaje en la historia que dio origen a la ola de violencia en la entidad. Ponte frente a mí. Así. Anda, mira. Los videos fueron ampliamente difundidos en redes sociales, pero no hubo ni un solo reporte sobre el hecho hasta ahora. Ocurrió el pasado viernes 18 de octubre. Aquí, las fuerzas federales capturaron a Luis Alberto N., conocido como el 17. De manera oficial, la Secretaría de la Defensa Nacional lo ha identificado como presunto líder de una célula del Cártel del Pacífico. Sin embargo, la prensa local y en redes sociales ha sido identificado con el apodo de El Cañas, presunto mano derecha de Humberto Figueroa, conocido como La Perris y señalado de ser jefe de seguridad de los Chapitos. Fue justo en un operativo para detener a La Perris que se vio a un Black Hawk provocando la volcadura de un vehículo el pasado 21 de septiembre. Sin embargo, en esa ocasión, medios locales aseguraron que el jefe de seguridad de los Chapitos logró escapar por una alcantarilla. Por la fuerte movilización parecida a la del 21 de septiembre fue que el operativo del 18 de octubre no pasó desapercibido. Finalmente, este domingo 20 de octubre, la Secretaría de la Defensa Nacional detalló que todo sucedió en el poblado de La Guamuchilera, en el municipio de Mocorito, Sinaloa. La incursión corrió a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional, incluyó tanto a fuerzas terrestres como aéreas y terminó con la detención de 5 personas, entre ellas el 17, así como el decomiso de armamento y equipo táctico. Según detalló la Sedena, la mañana del 18 de octubre varios helicópteros sobrevolaron a baja altura las comunidades de Recoveco y La Guamuchilera, mientras elementos del ejército mexicano se movilizaban por tierra. Testigos vieron cómo los militares rodearon la zona con vehículos tácticos. Según el comunicado oficial de la Sedena, esta acción ocurrió después de meses de seguimiento a las actividades de El 17 y a su grupo. Tras la detención de El 17 y sus 4 acompañantes, las autoridades les aseguraron 5 armas de fuego de alto poder, cargadores, cartuchos, granadas, equipo táctico especializado y 2 vehículos. Las autoridades aseguraron que los 5 detenidos han estado directamente relacionados con varios actos violentos recientes en el contexto de la guerra que sostienen las facciones del cártel de Sinaloa. Sobre Luis Alberto, el 17, informaron que ha participado en actividades delictivas como tráfico de drogas, extorsiones y homicidios. Los 5 detenidos, junto con el armamento asegurado, fueron trasladados a la Ciudad de México para que se determine su situación legal. La película de Rambo. Las horas posteriores a este operativo fueron particularmente violentas para Culiacán, con múltiples bloqueos, enfrentamientos y ataques en varios puntos de la ciudad. Uno de los hechos más relevantes fue el ataque armado contra la fachada del edificio del periódico El Debate, uno de los principales medios de comunicación en Sinaloa. Hombres armados dispararon contra el inmueble ubicado en el Boulevard Francisco y Madero, donde quedaron 11 casquillos percutidos. Simultáneamente fueron reportados bloqueos y quema de vehículos en varias carreteras, incluyendo el entronque a la Pitayita, en la que comunica Culiacán con Imala, así como en las inmediaciones del aeropuerto de Culiacán. En estas zonas, grupos armados detuvieron a conductores y los obligaron a abandonar sus vehículos, los cuales luego fueron incendiados para bloquear el paso. En la Sindicatura de Costa Rica, personal especializado del ejército mexicano desactivó varios artefactos explosivos colocados en puntos estratégicos por los grupos delictivos. A lo largo de la noche, las autoridades reportaron una serie de enfrentamientos en diversos puntos de la ciudad, así como
como amenazas contra civiles que se vieron atrapados en medio de los bloqueos. Centenario. No. Ya me valió. La tensión en Culiacán continuó durante la madrugada del sábado 19 de octubre con nuevos ataques y enfrentamientos en diversas zonas del estado. Uno de los incidentes más graves fue el secuestro de Sergio Cárdenas, un repartidor de periódicos del diario El Debate. Según el reporte del medio, Sergio Cárdenas fue perseguido por delincuentes armados mientras realizaba su trabajo en el centro de Culiacán. Los agresores lo alcanzaron y lo derribaron de su vehículo, tras lo cual Sergio Cárdenas intentó refugiarse en un negocio cercano. Allí fue auxiliado por compañeros y trasladado a la Cruz Roja debido a una lesión en la rodilla que sufrió durante la persecución. Sin embargo, mientras era trasladado por su familia a un hospital del IMSS para recibir atención médica, fue nuevamente interceptado por los agresores, quienes finalmente lo secuestraron. Hasta el momento en que hago este video, no existe información sobre el paradero de Sergio Cárdenas y su familia ha solicitado ayuda a través de las redes sociales para localizarlo. Ese secuestro provocó una profunda preocupación entre los trabajadores del periódico que ya habían sido víctimas del ataque a sus instalaciones la noche anterior. Enfrentamientos entre grupos armados también fueron reportados en el municipio de Elota, donde varios vehículos fueron incendiados en las comunidades de Alta Rosa, Tanques y Potrerillos. Aunque no fueron reportadas personas heridas o fallecidas, la violencia dejó un rastro de destrucción en los caminos rurales de la región. A pesar de que las autoridades estatales informaron que no encontraron indicios de los enfrentamientos, residentes locales difundieron videos y fotografías que mostraban vehículos en llamas, lo que contradijo la versión oficial. Durante las últimas horas, ya en la mañana de este domingo 20 de octubre, la Secretaría de Seguridad Pública Estatal confirmó la muerte de un militar del ejército mexicano tras un enfrentamiento con delincuentes en la sindicatura de Higueras de Abuya, al sur de Culiacán. Según el reporte oficial, la noche anterior había ocurrido una emboscada contra elementos del ejército en la cual 2 militares resultaron heridos. Ambos fueron trasladados al hospital del Iste en Culiacán, donde uno de ellos falleció debido a la gravedad de sus heridas, mientras que el otro permaneció internado. Durante la noche del 19 de octubre y madrugada del 20, también fueron reportados ataques en hospitales de Culiacán. En uno de los casos, un sicario intentó ingresar al área de urgencias del Hospital General de Culiacán para rematar a un paciente que había sido herido en una balacera previa. Elementos de la policía estatal se movilizaron rápidamente para asegurar la zona, sin embargo, el agresor logró escapar. Casi a la par, sicarios ingresaron a instalaciones de la Cruz Roja, donde buscaron a otro de los heridos, pero al no encontrarlo, amenazaron al personal médico antes de abandonar el lugar. ¡Más adentro! Mientras todo esto ocurre en Culiacán, los policías municipales finalmente comenzaron a ser enviados a la Ciudad de México para ser sometidos a pruebas de control y confianza. Esta medida fue implementada después de que las fuerzas policiales locales fueran desarmadas el 25 de septiembre en un operativo que inició con una revisión rutinaria de las licencias colectivas para la aportación de armas. Sin embargo, la medida se extendió más allá de una simple revisión de armas, ya que las autoridades sospechaban que algunos elementos de la policía podrían estar coludidos con el crimen organizado. El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, explicó que esta evaluación no es estrictamente una medida de depuración de la policía, sino un procedimiento que sigue las normas de control y confianza que exigen 2 revisiones anuales para los elementos de seguridad. No obstante, la decisión de enviar a los policías a Ciudad de México fue motivada por la falta de capacidad del Centro de Control y Confianza en Sinaloa, que solo puede evaluar a 24 agentes al día. En contraste, en la Ciudad de México, las autoridades federales evaluarán a 80 elementos diariamente, lo que acelerará el proceso. Actualmente, solamente 200 policías municipales han sido reactivados después de haber pasado las pruebas de control y confianza, mientras que el resto de la corporación sigue a la espera de su evaluación. En tanto, la seguridad en Culiacán ha estado a cargo de la Guardia Nacional y el Ejército, que han desplegado a más de 4,000 elementos en las calles para mantener el orden y prevenir nuevos brotes de violencia. ¿Recuerdas a Héctor Melesio Cuen? Él fue rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, fue alcalde de Culiacán y era diputado federal electo.
Fue asesinado el 25 de julio, el mismo día que fueron detenidos Ismael Zambada García y Joaquín Guzmán López. Este 20 de octubre, la Fiscalía General de la República confirmó que Héctor Melesio Cuen fue asesinado en la misma finca donde fue llevado el Mayo Zambada. La FGR también reveló que varios elementos de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, incluyendo policías, peritos y ministerios públicos, participaron en un montaje relacionado con su asesinato para difundir la versión de que Héctor Melesio Cuen había sido asesinado durante un intento de asalto, cuando en realidad fue ejecutado en la misma finca donde estaban el Mayo Zambada y Joaquín Guzmán López. Este montaje ha llevado a la apertura de una investigación penal y administrativa en su contra. La investigación federal reveló que en la finca de Huertos del Pedregal, donde se cometió el asesinato, se encontraron rastros de sangre de Héctor Melesio Cuen, lo que contradice la versión de la Fiscalía Estatal. Es por tal motivo que la FGR considera que la Fiscalía Estatal intentó manipular la narrativa del asesinato con este video que no tenía que ver con el crimen. Sin embargo, la FGR acreditó que este mismo video con el que intentaron hacer el montaje reveló otro dato importante. Tras revisar el vehículo utilizado, detectaron que en la batea había rastros de sangre correspondientes a Rodolfo, quien era un integrante del equipo de seguridad de Ismael Zambada, que actualmente está en calidad de desaparecido. La FGR reveló que el chofer de Melesio Cuen confesó su participación en el montaje. Por todas estas irregularidades, la Fiscalía presentó una solicitud para emitir órdenes de aprehensión contra los responsables del montaje, pero un juez federal en Culiacán se ha negado a proceder alegando falta de pruebas. Sin embargo, la FGR anunció que en los próximos días presentarán nuevas pruebas ante otro juez para continuar con el proceso legal. Por otro lado, otro reto será encontrar a la encargada de la Fiscalía al momento del montaje, pues tras revelarse las irregularidades, el gobernador de Sinaloa, el morenista Rubén Rocha Moya, le recomendó a la fiscal que renuncie al cargo, lo cual finalmente hizo y le permitió desaparecer del radar sin recibir una sola sanción. ¿Se lo aconsejó usted, gobernador? Sí, ¿Se lo podría sugirió? decirle aquí es en esa palabra, pero no que se la haya pedido. ¿Se la aconsejó? Consejero. ¿Y qué respondió la fiscal ante su...? Ahí está la respuesta. Pero usted, ¿qué le dijo personalmente a la fiscal, gobernador? Que estaba en el... ¿Qué le comentó? Después de Que ese sí lo haría, incidente. que sí lo haría.